hoy en un acto realmente payasesco, típico circense, con un señor que ya lo hemos dicho, deshonra a la magistratura como el señor Ramos Padilla, y se lo puede llamar de alguna manera, lo conozco hace años, así que de que le conozco bien el paño. Está pronunciando en estos momentos diatribas contra la justicia con un cuadro que realmente parece extraído de los años 70. El peronismo la traza al reloj de la historia, pero en estos casos se ve mucho más patético. Y uno de esos temas es justamente, aunque parezca un disparate mayúsculo, el pedido de juicio político a la Corte Suprema. Como dijimos al principio del programa, lo han comentado diputados del Frente de Todos, no voy a dar los nombres, pero saben que es un camino a ningún destino, pero que dice lo tenemos, y cuando te dicen lo tenemos es porque, ¿sabes qué pasa? Lo tenemos para ver si alguno se asusta, porque pensemos de que a un fiscal como Tayano le secuestraron el hijo, y hemos tenido como decíamos antes, a Ollarvide lo agarraron del cogote. Entonces esto es un claro ejemplo de amedrentamiento para que veas, si no te alineas, la que te puede pasar. Por disconformidad con una sentencia o con dos sentencias del Consejo de la Magistratura y la del... La ciudad. La de la coparticipación de la ciudad, como una escapatoria para no cumplir los fallos que hace el kirchnerismo, juicio político a la Corte. Lo que yo escuché el otro día con personajes salvajes y desaforados como puede ser Tailade o como puede ser Leopoldo Moro, realmente felinesco. Pero hoy, para aclararnos este tema, tenemos a uno de los constitucionalistas más importantes que tiene nuestro país, el presidente además del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que es el doctor Alberto Garay. Alberto, buenas tardes, y queríamos conocer tu opinión. La hemos leído ya, pero es bueno que los oyentes tomen noticia de ello, de este fallo, de este espectáculo circense que, como escribí por ahí, quiere competir con el Circo Rodas o con el Festival de Cosquín o el de Chamamé en Corrientes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, y equipo, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctor Garay. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Es un problema complicado. Es un espectáculo, por un lado, circense, pero por otro lado es una tragedia. Porque toda mano que se mete de manera violenta sobre el Poder Judicial en nuestra historia ha terminado haciendo desastres. Cuando en los años 40 el peronismo le hizo juicio político a la Corte, inauguró un nuevo paradigma. Hasta esa época podríamos decir que el paradigma lo había establecido Mitre, cuando para integrar los jueces de la Corte eligió a quienes militaban en la oposición política a su partido, justamente para que no dijeran que quería tener un tribunal amigo. Este tipo de desconfianzas en aquella época, 1863, eran muy comunes, tanto que, por ejemplo, cuando se nombra al primer profesor de la Universidad de Buenos Aires, profesor de Constitucional y Derecho Administrativo, se elige a un colombiano, para que, no, Florentino González, para que no se pensara que se podía elegir a alguien que venía a imponer las ideas de la revolución triunfante de ese momento, por ejemplo. Las ideas que sobre todo había impuesto en la reforma constitucional Buenos Aires, que eran ideas netamente federalistas. Transcurren los años, pasan 70 años, llegamos a 1930, la Corte, en mi opinión, se equivoca con el golpe del 30 y termina consintiéndolo, emitiendo una acordada que podría haber evitado, pero que en definitiva venía a ser la patente de corso que se le entregaba al gobierno de facto de ese momento. Consienten que el gobierno de facto de entonces cubra una vacante en la Corte. Luego, con el mismo criterio, cubre el gobierno de la Revolución del 43, donde Perón termina siendo vicepresidente, secretario de Previsión,
y ministro de Guerra, todo al mismo tiempo. En ese momento el gobierno cubre una vacante en la Corte de nuevo, lo nombra Casares, y convalida una vez más el golpe de Estado del 43. Y curiosamente, quienes habían hecho el golpe de Estado del 43 son quienes después en el Congreso inician juicio político a la Corte por haber convalidado el golpe de Estado del 43. Una cosa descabellada. Pero, doctor, sí. lo más sorprendente de todo esto es que recién veníamos hablando con Roberto Kachanowski, un economista, respecto de las hazañas en materia económica que realizó el peronismo. Vamos a la parte judicial y usted nos describe perfectamente las hazañas judiciales que ha hecho el peronismo y que pretende repetir ahora también, digamos, como que es una historia de repeticiones de los errores de manera permanente, con la consecuencia de que nosotros, los ciudadanos, lo terminamos pagando. Sí, claro, le digo más. Ahí me decía que inaugura un nuevo paradigma de integración de la Corte, porque nombra en la Corte a todos militantes justicialistas. ¿Qué es lo que pretenden ahora? Igual, que era la contraria a lo que habían hecho antes y lo que pretenden ahora. Entonces, cuando uno ve esto, cuando ve las excusas que se usan para hacer el juicio político, qué sé yo, todos sabemos que en el derecho, sobre todo en el derecho constitucional, la Constitución está redactada en términos muy ambiguos, a veces o vagos, hay discusiones. Yo mismo y muchísimos otros hemos escrito combatiendo decisiones de la Corte, de esta Corte y de cortes anteriores con las que no estamos de acuerdo. Pero una cosa es no estar de acuerdo con decisiones de la Corte y otra creer que eso puede ser causa suficiente para un juicio político, lo cual es un delirio, porque justamente es el Poder Judicial el que tiene la última palabra en esa decisión. No es el poder político. El poder político puede intervenir si descubre que, qué sé yo, que un ministro de la Corte asesinó a una persona. Si descubre que un ministro de la Corte intervino en un caso de cohecho o de extorsión. Claro. Si incurre ostensiblemente en mal desempeño, no va a trabajar, por ejemplo. O firma sentencias que le hace una persona de afuera. Cosas que la mayoría de la gente compartiría que están mal. Pero aquí, las decisiones que se emplean, por ejemplo, la de la Ciudad de Buenos Aires, que en una cautelar la Corte la reconoce cautelarmente, es decir, es cautelar, todavía no está el fondo del asunto resuelto. Todavía no está el fondo del asunto resuelto. Y dice, bueno, en principio, parece que lo que hizo el Poder Ejecutivo no se ajusta a la letra de la Constitución. Vamos a ver después, con el transcurso del juicio y de la prueba, si se demuestra lo que el Poder Ejecutivo hizo. Pero en principio parecía que no, porque el Poder Ejecutivo tomó unilateralmente la decisión de quitarle fondos a la Ciudad de Buenos Aires, que consensuadamente se habían establecido años atrás con el Congreso, con el Poder Ejecutivo y la ciudad, como dice la Constitución que tiene que ser, y como no puede ser el actuar unilateralmente, por decir textualmente, le diría, en contra de lo que establece la Constitución. ¿Por qué? Porque esos fondos son fondos que se necesitan para organizar la ciudad federada que la Constitución en su reforma del 94 decidió establecer. Pero ahora las provincias todas votaron el federar a la Ciudad de Buenos Aires como si fuera otra provincia. Entonces, ¿cómo vienen ahora a decir que les están quitando la plata? Que esa no es plata de las provincias, esa es plata de servicios que antes tenía el gobierno federal y que al transferir las funciones de la policía tiene que transferirle la partida. Sí, perdón, Jorge. No. Te decía que se ha llegado a la besanía de pretender negar a través de este juicio político la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Y ya, pero que aparte la Corte se ha pronunciado no ahora, se ha pronunciado hace años, los fallos Corrales, Nisman, etcétera. Por eso se ha llegado a un nivel de locura
tal que uno ya te resulta muy difícil entender todo esto. Yo leí el artículo tuyo la vez pasada de las 3 cuestiones, y las 3 cuestiones es una locura. Yo siempre les ponía como ejemplo cuando era diputado que le decía, yo lo defiendo a Casal, no por el contenido de sus dictámenes, porque en un caso nos perjudicó a nosotros y a mi juicio, era en contra de los intereses nuestros, pero el fallo era el dictamen, era con el fallo, era ajustado a la resolución del dictamen, era totalmente ajustado a derecho. Uno como abogado sabe que muchas veces pierde un juicio y no por eso le vas a hacer, no me gusta, estamos persiguiendo magistrados o molestándolos por el contenido de sus sentencias. No, pero lo peor de todo, y el doctor Garay, que sabe muchísimo, nos va a corregir en caso contrario, que me parece que yo creo que lo estudié en segundo año de derecho penal, que ellos están recusando a los jueces teniendo en cuenta una prueba que tiene que ver con una escucha telefónica ilegal. Era la doctrina del árbol venenoso. Yo estudié con los libros de Zaffaroni, ya que ellos son tan afines a las doctrinas de Zaffaroni. Bueno, fantástico. Estamos hablando de la doctrina del árbol venenoso, por lo tanto no pueden recurrir de ninguna manera a la recusación cuando justamente la prueba por la que ellos después veremos si está mal o si está bien de que los jueces hablen con los funcionarios, pero la prueba es una prueba ilícita. Sí, además, esa jurisprudencia que viene desde los años 80, no es que es una novedad que se está invocando. Desde los años 80, las jurisprudencias de la Corte y de las cámaras de casación y de las cámaras ordinarias dicen que no se puede utilizar en un juicio, en un proceso penal, prueba que se ha obtenido ilegal o inconstitucionalmente. Entonces, utilizar esa razón como razón de la recusación es como decirles que son culpables por hacer lo que la ley dice que tienen que hacer. Es una cosa de locos. Totalmente. Y cuando uno ve el trasfondo de la cuestión y empieza a tratar de pulir el argumento, dice, bueno, al margen de todo, la historia nos demuestra que cuando un sector de la política ha querido apropiarse del poder judicial, la cuestión termina mal. Es decir, cualquier decisión que se tome respecto de una ley que regule el funcionamiento de la Corte y del Poder Judicial, que se tome respecto de la integración de la Corte y del número de sus integrantes, que se tome respecto de un juicio político, tiene que existir un amplísimo acuerdo político, porque teóricamente son decisiones que se toman o se adoptan para durar 15, 20, 30, 50 años. Entonces, del único modo que eso puede llegar a tener estabilidad en el tiempo, dando seguridad jurídica, además, a todos los litigantes, a todos los inversores, es justamente si existe acuerdo político entre la mayoría de las fuerzas políticas del país. Si lo hace un solo partido, termina mal. En la Argentina terminó mal siempre. Claro. Vos citaste un ejemplo del primer presidente que tuvo la Corte, y yo recuerdo, hace pocos días se resucitó el caso de quien fue presidente de la Corte 25 años, Antonio Bermejo, que coincidió con un pedido en un periodo de una Argentina pujante. Él lo nombró Roca en la Corte en el año 3, en el año 5 fue presidente, y pasó hasta el 29 todas las presidencias: Irigoyen, Quintana, no sé, Sáenz Peña, Figueroa Alcorta, Alvear, y de vuelta después Irigoyen, pasó todas esas presidencias, 25 años. Eso daba seguridad jurídica, eso daba estabilidad a las instituciones, firmeza, confianza, no solamente a la gente en general, a los inversores. Alberto, querido, muchísimas gracias, y te vamos a volver a molestar según cómo avance este circo que, bien dijiste vos, es un capítulo más de la tragedia argentina. Bueno, muchísimas gracias por el llamado. Gracias a vos por atendernos. Gracias.